Y es muy, pero muy importante que leamos nuestra Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es importante que debamos de leer nuestra Biblia? Bien, pues la importancia de la lectura de la Biblia es que conoceremos la verdad y esta nos va a hacer libres. Y lo que estamos compartiendo precisamente en estos días de Semana Santa es la verdad por la cual nosotros hoy somos libres de las ataduras de la esclavitud del pecado. Entonces sí le animo a que esté usted leyendo su Biblia para que precisamente sepa quién y de dónde lo hizo libre. Y este día, desde luego que es un día importante en la vida de la cristiandad del mundo, porque estamos recordando acontecimientos que tuvieron que ser como hoy los vemos y los conocemos y los leemos aquí mismo en la Biblia para que se cumpliera el plan y propósitos de Dios por el amor que tiene a la humanidad. Hoy estaremos iniciando lo que conocemos como Semana Santa o pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mismo que inicia con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y que tiene que ver con los días finales de Jesús en esta tierra. Ya lo vimos, esta pequeña representación con los niños, ¿verdad? Recibiendo a Jesús con palmas y con mantos. Estaba ya Jesús acercándose al final de sus días, los cuales serían extremadamente dolorosos, tanto que solamente de manera sobrenatural, divina, es que Jesús pudo soportar con todo lo que llevó a cuestas. ¿Qué llevó a cuestas Jesús? Una cruz. Y no es tan solo el sufrimiento físico de llevar una cruz, sino que en el mundo espiritual tuvo que pagar algo más que cargar una cruz. Porque mire, no son los golpes, el vituperio o los kilos de ir cargando esa cruz, ¿verdad? Sino el cargar sobre sí el pecado, la culpa tuya y mía, la maldad tuya y mía, ¿verdad? El pecado tuyo y mío para que fuéramos libres. Y además es que cargó el pecado del mundo. ¿Te has puesto a pensar si los pecados se pesan en kilos? Jesús cargó más allá de lo que visualmente podemos ver y pensar que pagó por nuestros pecados, que solamente fue material, fue el haber cargado esa cruz. No, no es así, es mucho más profundo y más allá. En este día especial estamos recordando la verdadera importancia del acontecimiento que es la entrada de Jesús a Jerusalén como rey, como rey. En la cristiandad, pues este domingo popularmente se conoce como Domingo de Ramos. Pero déjeme decirle que no son realmente las palmas lo que debe de llamar nuestra atención, no son los ramos. Es más, la palabra dice que le tendían mantos, tampoco son los mantos. Estos son únicamente los elementos que, aunque sí están descritos aquí en la Biblia, no son el personaje central de la importancia del evento de haber entrado Jesús a Jerusalén como rey. De manera que le pido que me acompañe al Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Voy a dar lectura de los versículos del 1 al 11. Usted me seguirá, por favor, ahí con su vista. Evangelio de Marcos, capítulo 11, y voy a dar lectura, sígame con su vista, de los versículos del 1 al 11. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos,
Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como anochecía, se fue a Betania con los 12. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra es la que nos ha hecho libre, y gracias a esa libertad es que podemos abrir hoy nuestras Biblias, Señor, para poder conocer de esta libertad. Gracias, Señor Jesús, porque hiciste esta entrada para revelarte como Rey, para revelarte soberano, para mostrarnos, Señor, el cumplimiento de que tú ya habías llegado. Bendito y alabado seas, porque tu venida fue para salvación, porque tu venida fue para sanar las almas, porque tu venida fue para acercarnos y reconciliarnos con el Padre. Dios, que este mensaje sea, Señor, para reflexión, lo llevemos en nuestros corazones atesorado, y que sigamos reflexionando en el mismo, en lo que tú hiciste en medio de la revelación en este pasaje que nos has dado. Toma control, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes, y habla a nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios, en su soberanía y en ese control absoluto que tiene del tiempo y de las cosas, determinó que era el momento de llevar a cabo lo que desde el principio de los tiempos, en sus planes y propósitos, se materializaría ya el plan de salvación. Hoy estaremos terminando la serie de mensajes que hemos venido compartiendo. ¿Recuerda el nombre de la serie? El camino hacia la cruz, ¿verdad? Y dijimos que era una preparación previa para llegar precisamente hasta estos días. Preparación reflexiva, desde luego, en la palabra del Señor, para que nosotros estemos atentos. Y el mensaje hoy tiene como título: Iniciando la entrega a la cruz. Iniciando la entrega a la cruz. Estamos, conforme a la palabra, ante un hecho contundente en el ministerio de Jesús, en el que aparentemente estaba llegando a su fin, ¿verdad? Durante 3 años de estos hechos que había él comenzado a predicar. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento de pecados, predicaba el mensaje de salvación y una vida eterna por medio de él. Parafraseando a Mateo, en el capítulo 16, Jesús les decía a sus apóstoles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día.
cosa que los mismos apóstoles aún no entendían por qué Jesús les decía estas cosas. Pero ya estaba haciendo Jesús, de acuerdo al texto que leímos, su entrada triunfal, ¿verdad? Pero previamente a esta entrada, Jesús se encontraba en Jericó con sus apóstoles y se estaban dirigiendo precisamente a Jerusalén. Y hay dos lugares que destacan en el versículo 1, véalo ahí en su texto, que son Betfagé, que es una aldea que se encuentra cerca de otra de nombre Betania. Y esto nos ilustra precisamente que había unos preparativos previos a la entrada que iba a ser a Jerusalén y que él iba a hacer este recorrido iniciando la entrega a la cruz. Estas aldeas, fíjese, era la localización exacta del pollino y de la buena disposición de los dueños del mismo. Y es una muestra del Señor, de su divina omnisciencia, y esto quiere decir que Jesús posee un conocimiento perfecto, infinito e instantáneo de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Cuando leyó usted en el versículo 2 y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, les dijo, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. Les estaba diciendo lo que iba a suceder. Vamos a desarrollar este mensaje en 2 puntos. Punto número 1, para el Señor. ¿Qué les dijo el Señor en el versículo 2? Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. ¿El Señor necesitaba un pollino? Sí, fíjese que sí, y lo necesitaba para su uso. Y fíjese bien cómo actúa el Señor. Está actuando con cosas muy, muy sencillas, ¿verdad? No hubo fastuosidad para entrar a Jerusalén, sino que hubo sencillez. Pero en el fondo de esta escena, lo que realmente necesitaba el Señor era materializar la profecía del Antiguo Testamento, la promesa del Padre de que se llevarían a cabo estos eventos. Vaya ahora, estaría con él para culminar entonces sí el ministerio al que había sido enviado. A pesar de que es la entrada triunfal de Jesús como rey, es la única ocasión en que él permitió que se le tratara como rey. Era el reconocimiento de que él era el enviado, el ungido. Jesús ingresó a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, y este tiene un verdadero significado. Que a pesar de ser proclamado rey, el significado es la humildad. Es la humildad. El versículo 3 de nuestro texto base dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Es para uso del Señor. Porque le era necesario cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Porque le era necesario, ya que con este viaje estaba iniciando la entrega a la cruz, la entrega de su vida a la cruz, la recta final de la proclamación de la palabra y el cumplimiento de la misma, desde luego. Punto número 2.
reconocimiento. Ya leímos que durante el camino a la entrada a Jerusalén, la gente aventaba, ¿verdad?, palmas y ponía mantos. Y el versículo 8 de nuestro texto dice: también muchos tendían sus mantos y cortaban ramas de los árboles. Y esta era una práctica muy frecuente por la cultura de este tiempo, ¿sí? Era una muestra en que el pueblo le daba la bienvenida al nuevo gobernante, al nuevo rey. De manera que el pueblo judío reconocía el derecho de Jesús a ser rey de los judíos. Pero lo pensaban ellos como un rey terrenal. Era lo que ellos estaban esperando, un libertador, un rey terrenal que los librara, ¿verdad? Pero era esta una muestra simbólica de someterse a la soberanía de este nuevo rey que estaba entrando. Mire, cuando usted y yo nos sometimos de manera voluntaria al Señor, entregándonos a Él y que hiciera morada en nosotros, sucedió algo similar. Solamente que no lo vimos materializado. Es decir, nosotros no tendimos mantos, ni representamos o presentamos delante de Él ramas de árbol o palmas, sino que sucedió en el mundo espiritual que el reconocimiento que hicimos de Jesús era el de ser rey en nuestro corazón. Y nosotros ahora sus súbditos, sometiendo nuestra voluntad a la de Él, para ahora dejar que Él haga lo mejor en nuestras vidas. Porque así es, con Jesús en nuestras vidas, nuestra vida va a ser mejor que lo que nosotros podamos pensar que pueda ser. Cuando usted se arrepintió de sus pecados y abrió su corazón y confesó creer en Jesús, obteniendo perdón, lo que hizo fue tender su corazón, fue tender su interior, no el exterior, para darle paso y que gobernara en usted, para que fuera su rey. Son momentos de gozo, de alegría y que no podemos callar, ¿verdad? Hoy que somos hijos de Dios. Es tanto el gozo que se experimenta el saberse hijo de Dios, que le adoramos, le aclamamos, le damos alabanza, le damos honor, le damos gloria, le damos a Él la exaltación, ¿verdad? Y este primer paso que damos a nuestra vida cristiana no debe ser tan solo emocional, como vemos que sucede en el texto, cuando están levantando sus palmas, ¿verdad? Y los mantos. Esto es solamente externo. Si usted analiza bien, es emocional. Era lo que estaba viviendo el pueblo al creer que ya tenían un rey terrenal. De manera que hoy nosotros no debemos de desviar nuestras miradas en estos elementos que aparecen en el texto, porque tal parece que se le da mucha más importancia a lo que se conoce como Domingo de Ramos que a la entrada triunfal de Jesús como Rey ahora en nuestras vidas, porque eso fue lo que hizo el Señor, entrar como Rey, su entrada triunfal como Rey en nuestras vidas. Nuestra mirada debe de estar fija en el Rey. ¿Quién es ahora nuestro Rey? Jesús. ¿Quién es ahora nuestro Rey? No se avergüence. ¿Quién es ahora nuestro Rey? Jesús. Claro que sí, Jesús. Y no lo que hay en el camino,
no lo que puede desviar nuestras miradas de donde deben estar puestas. No en lo que nos puede distraer, las palmas, los mantos. Nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús. De manera que el reconocimiento que estamos haciendo de estos hechos no son las palmas, no son las ramas, no son los mantos que tiraron en el suelo. Estas son únicamente manifestaciones externas, como leemos en el versículo 9 de nuestro texto, que decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mire si no, estos son gritos emocionales que no nos hacen ser seguidores o discípulos de Cristo. Y digo que estos son gritos emocionales porque, como usted sabe, después toda esta gente que gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora va a gritar crucifícale. La misma gente, crucifícale. De manera que no debemos de ser emocionales y tener bien puesta nuestra mirada en nuestro Rey, en nuestro Señor Jesús. Acompáñenme ahora a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y el 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús estaba iniciando la entrega a la cruz, estaba iniciando esa entrega de su vida a la cruz para pagar el rescate, como dice el texto, por muchos, para ser mediador entre Dios y los hombres. Y la entrega a la cruz fue para dar su vida por todos. La entrega a la cruz fue para todos aquellos que creyeran y confesaran que Jesús es el Señor dador de vida eterna. La entrega a la cruz fue el principio para solucionar los conflictos que había entre el hombre y Dios. ¿Y sabe usted cuál es el conflicto que había entre el hombre y Dios? Este conflicto se llama pecado. Pecado. La separación del hombre y de Dios se llama pecado, y es por medio de Jesús y el nuevo pacto en su sangre que nos abre ese camino que lleva a la reconciliación con el Padre. De manera que no perdamos de vista el amor de la entrega a la cruz. Y pon mucha atención ahora. Jesús nos invita a hacer este viaje con Él. Y nos invita a hacer este viaje con Él para morir. Sí. Para morir al viejo hombre, a la antigua naturaleza pecadora. La entrega de Jesús a la cruz nos lleva al Padre. Nos lleva al Padre. ¿O no quiere usted participar del viaje de Jesús y cargar usted su cruz para ir en pos de Él y llegar al Padre? ¿No quiere usted? Mire, vaya ahora
al Evangelio de Lucas. En el capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y es Jesús hablando. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús, cuando tomó el camino hacia la cruz, lo hizo de manera obediente. Sabía lo que le iba a suceder y también lo hizo abnegadamente. Es decir, se negó a sí mismo como individuo y a sus intereses personales, de manera que la invitación que nos hace el Señor para seguirlo en ese camino hacia la cruz es ser obedientes y abnegados, negarnos a nosotros mismos. Y esto no tiene que ver con el sufrimiento físico de que nosotros tengamos que venir cargando una cruz durante toda nuestra vida, no, sino con la negación de nuestro propio ego, hacer morir a nuestro yo, que busca únicamente lo propio, que busca únicamente lo personal, lo que nos da satisfacción. Un buen cristiano, y mejor aún, un buen discípulo no puede hacer lo que él quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. ¿Quién es mi discípulo? Dice Dios, Jesús, el que guarda los mandamientos, ¿verdad? De manera que el Señor no quiere que solamente seamos espectadores, que en esta Semana Santa no seamos espectadores, como aquellos hombres en esta época que se encontraban llenos de felicidad y algarabía, gritando únicamente, repito, por emoción: Hosana, Hosana, viva el Rey. Y que nada más levante sus palmas, sus ramas, y que tienda sus mantos. Y que a la vuelta de unos días, igual como aquella gente, ahora estemos diciendo: crucifícale, crucifícale. Jesús no quiere que estemos a la distancia dudando entre hacer el bien y el mal. Hoy, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, es quien nos lleva a poder nosotros discernir entre el bien y el mal. De manera natural que nos gusta hacer el mal, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. En el camino hacia la cruz, para entregarse voluntariamente a la misma, Jesús no tenía pecado, sino que se hizo pecado por nosotros para pagar algo que solamente tú y yo merecíamos, y esto es la muerte eterna. Y aparece la gracia de Dios. Aparece y vemos el amor de Dios, y envía a su unigénito para que creyéramos en Él, para que pagara el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Pero ¿qué creen? Que no nos alcanzaba para pagar el precio. No nos alcanzaba para pagar el precio porque somos pecadores y se necesitaba a alguien sin mancha. Se necesitaba a alguien que no tuviera pecado.
Se necesitaba a alguien que pudiera cumplir la exigencia del Padre, porque el Padre es santo. Y esto solamente podía cumplirlo su Hijo. Jesús inició el camino hacia la cruz y nos puso la muestra de lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es dejar la vida pecaminosa. Lo que debemos de hacer es autojustificarnos por qué hacemos el mal. Lo que debemos de hacer es cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos para no hacer nuestra voluntad. Dejar la vida pecaminosa. Somos invitados por Jesús a tomar el camino hacia la cruz. Pero no crea usted que para sufrimiento. Estamos invitados a tomar este camino hacia la cruz para conocer la verdad que nos hará libres, que se nos enseñará el verdadero camino de salvación que lleva al Padre. Ese es el camino a la cruz que debemos de seguir. Ese es el camino que Jesús trazó para mostrarnos cuál era el camino hacia el Padre y que Él era el único mediador. Somos invitados a entregarnos a la cruz porque es necesario que no nos perdamos en el camino con los distractores que hay. Y cuando nosotros tomamos este camino hacia la cruz, iniciamos la proclamación del Evangelio y la proclamación del cumplimiento de la misma palabra de Dios. Es por esta palabra que nos hizo libres que hoy estamos aquí. Hay que reconocer que Jesús es Rey en nuestras vidas y que estamos voluntariamente sometidos a su voluntad. Si Él es Rey, nosotros somos siervos, somos súbditos. Y si somos siervos y somos súbditos, debemos de ser obedientes a la voluntad de ese Rey, no hacer lo que nosotros querramos. Si somos siervos y súbditos, estaremos entonces sí entregando nuestro corazón para que Él viva, reine y dirija nuestros corazones, nuestros pasos, nuestras acciones y nuestras palabras. Que dirija nuestras vidas. Confiar en la obra redentora. Creemos en Jesús. Creemos en la obra redentora. Confiar en la obra de la cruz. Confiar en el nombre de Jesús, que es el único camino, verdad y vida que nos llevará al Padre. A este viaje es al que debemos sumarnos con nuestro Señor, para que nos apartemos del mal camino, para que conozcamos la verdad que perdona, salva y nos hace libres, para que entonces sí procedamos a la vida